Ya son las 5 de la tarde y desde CNN Chile les damos la bienvenida. Bienvenidos a Hoy es Noticia, en esta tarde de jueves 6 de agosto, día en que en la región metropolitana, en la zona central del país, tenemos cielos prácticamente despejados, temperatura a esta hora en la capital 15 grados. Disfrútenlo porque va a durar poco durante este fin de semana y a partir ya de mañana las temperaturas bajan en el centro y sur del país. Vamos a comenzar entonces a revisar, más allá de las condiciones climáticas, lo más importante en titulares. Con críticas de la oposición por no considerar el levantamiento del secreto bancario, entre otras medidas, fue recibida la agenda contra el crimen organizado y terrorismo que anunció anoche el presidente de la República. La propuesta incluye una reforma constitucional, ingresar una quincena de nuevos proyectos de ley y darle urgencia a otras iniciativas que ya están en trámite. Tras los ajustes que hizo la oposición, el Tribunal Constitucional acogió a tramitación los 3 requerimientos en contra del Plan de Reconstrucción Nacional, los que apuntan a la invariabilidad tributaria y a temas medioambientales. El próximo miércoles habrá una audiencia pública y el jueves el Tribunal Constitucional escuchará el alegato de los requirientes y del gobierno. Después de 90 días de detención en el anexo penitenciario Capitán Llaver, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. El Tribunal de Alzada cambió la medida cautelar por arresto domiciliario total y estableció la prohibición de comunicarse con los otros imputados. Las delegaciones internacionales están llegando a Colombia para la posesión de Abelardo de las Priela como nuevo presidente del país. Por primera vez, la ceremonia se realizará en Cali y no en Bogotá, rompiendo una tradición de más de un siglo. Y en el deporte comenzó la fiesta del voleibol en nuestro país. Esta jornada se dio inicio al Mundial Sub-17 que se disputa en 3 ciudades chilenas. Las Guerreras Rojas debutan esta noche ante Chequia con transmisión de CNN Chile. Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast, junto con algunos ministros de Estado, han detallado las medidas que contempla la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo anunciada ayer en cadena nacional. Y aquí está Francisca Cárdenas para contarnos más sobre esta agenda de seguridad, esta agenda en materia legislativa, cambios constitucionales. Sí, bienvenida. Cambios. ¿Cómo estás, Mati? Lo adelantábamos ya durante esta semana, lo hacía también nuestro compañero Ivo Goitz con respecto a que se viene esta hoja de ruta nueva con respecto a la seguridad pública, distintas medidas en materia de seguridad, un cambio también a la Constitución a través de una reforma constitucional de seguridad para cambiar que lo que se establece actualmente, que es que el Estado debe garantizar la seguridad nacional por seguridad pública. Todo esto de la mano con distintos proyectos. Hay que aclarar, eso sí, las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo. 19 proyectos, Matilde, que ya están en plena tramitación en el Congreso y 9 proyectos e iniciativas nuevas presentadas por parte del Ejecutivo, más esta reforma constitucional que tiene también distintos elementos que van a ir a tramitación al Congreso y que se van a discutir, entre ellas un estado constitucional, un estado de excepción constitucional acotado para ciertos puntos críticos de distintas zonas del país. Un 5.º estado de excepción, aparte de los 4 que ya tenemos. Varios elementos nuevos, otros que están en plena tramitación, como te decía, como las reglas de uso de la fuerza que están y que lo hemos hablado también durante esta semana en una comisión mixta, estancadas ya hace 2 años en el Congreso Nacional, desde lo que fue esa tramitación y discusión también en el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric. Otros proyectos similares, por ejemplo, a poder darle más respaldo a las policías, como lo es el proyecto Ley Naín Retamal 2.0, que vimos que durante esta semana también
pasó de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a la Sala. Esos proyectos se va a buscar acelerar su tramitación en el Congreso, son proyectos que ya están en plena discusión y que se está pidiendo también un fast track legislativo, como se hizo también en el gobierno anterior, para acelerar su tramitación y que se puedan aprobar antes de Navidad, como lo ha dicho también el presidente de la República. Hoy inició su jornada también, digamos, con toda esta puesta en escena, con carabineros, con la Policía de Investigaciones, con Gendarmería, también los ministros de Estado acompañándolo en la Escuela de Carabineros, en la mañana también, a eso de las 7 de la mañana, en Plaza de Armas, con un operativo policial encabezándolo y también haciendo esta bajada de estas distintas iniciativas en materia de seguridad que se enfocan así las prioridades del gobierno luego también de lo que fue, Mati, hay que decirlo, la tramitación y la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional. Ahora todo apunta a la seguridad pública, a estos proyectos y a esta reforma constitucional que va a incluir, como te decía, dentro de estos anuncios, que los anuncios del presidente vienen de Chile Vamos, han sido mociones impulsadas por el Partido de Renovación Nacional y pocas, casi ninguna incluso podríamos decir, por ejemplo, del Partido Nacional Libertario, que hemos visto también en las últimas semanas tensión en el oficialismo, desorden con respecto a que se han impulsado distintas iniciativas de distintas materias e iniciativas que no están alineadas con las prioridades del Ejecutivo y asimismo lo admiten en ese sector. Pero vamos a las iniciativas. Primero, como te decía, se incorpora una reforma constitucional para darle mayor respaldo también y rango constitucional y todo lo que tiene que ver con lo que va a ser la tramitación en el Congreso también a distintas iniciativas en materia de seguridad. Por ejemplo, si el gobierno quiere impulsar medidas más estrictas en esta materia, puede que ya no ocurra lo que ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, Mati, hay que recordarlo que varios de sus elementos, si bien fue aprobado, varias de sus indicaciones fueron declaradas inconstitucional en el Tribunal Constitucional. Inconstitucionales fueron declaradas, por ejemplo, la de la revisión de las mochilas, que fue un punto bastante polémico también en el mundo político y discutido en su minuto hace un par de semanas atrás, y también se declaró inconstitucional todo lo que tenía que ver con perder beneficios si es que un estudiante se veía involucrado en distintos delitos, beneficios como la gratuidad universitaria. Para no tener esos reveses es que se acude a una reforma constitucional de seguridad. Hay varios elementos nuevos que llaman la atención también dentro de estos anuncios. Por ejemplo, la reforma y una iniciativa que plantea una ley antibarricadas y que elimina el requisito de que exista violencia. De hecho, una persona que interrumpa incluso el tránsito puede ser detenida. Eso es algo nuevo, llamativo, que han comentado también los parlamentarios. Una reforma a la zona primaria de seguridad fronteriza para fortalecer las fronteras con distintas herramientas y elementos nuevos. Una ley frontera cero que se va a ingresar también al Congreso, el cierre y destrucción de máquinas de azar ilegales, ADN para las policías, colaboración entre policías y servicios de salud para destruir drogas, una nueva ley orgánica de gendarmería. Recordemos también que se ha estado trabajando por parte del Ejecutivo y también con los parlamentarios para darle mayores atribuciones, no solamente a los gendarmes, Mati, sino que también a las Fuerzas Armadas, y eso también se va a complementar con esta discusión que se está dando de darle mayores atribuciones en torno a lo que son distintos proyectos también que han sido ingresados ya al Congreso. Modernización de la Policía de Investigaciones también es parte de las iniciativas nuevas y la Agencia para decomisar, destruir y administrar bienes ilícitos. Eso en cuanto a proyectos nuevos. Y también en torno al estado de excepción constitucional acotado, se propone crear un quinto estado de excepción específico para la grave alteración, dice, de la seguridad pública, enfocado en la seguridad pública, y la idea es que pueda decretarse frente a fenómenos de crimen organizado o violencia delictual grave. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje, tecnología en cada uno de ellos. Nuestras 7 áreas de gestión no persiguen delitos aislados, persiguen organizaciones completas en su liderazgo, en su territorio y en su dinero.
Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso. Claro, varios elementos, ahí lo decía el presidente de la República, poder fortalecer a las policías, a las Fuerzas Armadas, a través también de esta herramienta de estado de excepción constitucional acotado, y también otros elementos claves dentro de la discusión en materia de seguridad y estos anuncios, como por ejemplo poder ampliar la flagrancia de 12 a 24 horas. Esto, por ejemplo, si una persona está siendo buscada por parte de Carabineros, Mati, o de la Policía de Investigaciones por un robo, por un asalto, por ejemplo, se va a aumentar el tiempo de que puedan buscar también las policías sin necesidad de tener una orden judicial. Eso es clave dentro de estas iniciativas. También el copamiento de los 50 barrios críticos. Este análisis también que se hace por parte del Ejecutivo, lo que se podría traducir también en mayor presencia policial, patrullajes focalizados, cámaras, drones, controles de identidad y también operativos coordinados con el Ministerio Público para poder desarticular a bandas relacionadas al crimen organizado. Y por otro lado también perseguir, dicen, el patrimonio de las bandas. Esto es muy importante, es un punto clave dentro de esta discusión de los anuncios del gobierno, porque lo que se ha criticado también por algunos parlamentarios de oposición, Mati, lo decías tú también en titulares, es que no se incluyó el proyecto de levantamiento de secreto bancario dentro de estas medidas. ¿Qué responde el Ejecutivo con esta medida que está incluida dentro de las iniciativas que se han presentado, que trata de que en vez de solo detener, dice, a quienes venden droga, las investigaciones buscarían ahora congelar cuentas bancarias, confiscar vehículos, inmuebles, empresas de fachada y otros bienes adquiridos con dinero ilícito? Pasemos a escuchar parte de lo que han dicho también, lo que se ha dicho durante esta jornada, lo que dijo el presidente y también los ministros de Estado. Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables. Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile. Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley. Y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente para que nadie entre a Chile por donde no corresponde. La COT propone un alto volumen legislativo, una reforma constitucional, 20 proyectos de ley hoy día en trámite con diferentes grados de urgencia, y cerca de una quincena de proyectos de ley que iremos ingresando en las próximas semanas y meses, con un intenso trabajo prelegislativo para que tenga un apoyo transversal y, tal como nos ha mandatado el presidente de la República, prontamente, su gran mayoría, puedan ser ley y estén totalmente tramitados. Claro, ahí parte de esa explicación también con respecto a esta reforma constitucional en materia de seguridad, lo decía también ahí el ministro Arrau. Otro elemento clave dentro de estas medidas es mejorar las cárceles, pero no solamente este plan de mejoramiento de las cárceles que ya se había impulsado en junio pasado por parte del Ejecutivo, Mati, sino que también peticiones que le ha hecho el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al presidente durante esta jornada, en conjunto con otros ministros, expertos constitucionales también que se están reuniendo según el gobierno todos los viernes para poder analizar estas medidas y buscar las mejores alternativas, decían ellos durante esta jornada. Pero en cuanto a las cárceles, más allá de mejorarlas, es mejorar el sistema de aislamiento, decían durante esta jornada, un régimen especial para narcotraficantes presos que podría implicar mayor aislamiento, restricciones, por ejemplo, de visitas y replicar, por ejemplo, parte de lo que el presidente vio en su visita a la cárcel de Bukele. Se le preguntaba incluso eso hoy al ministro de Justicia, no replicarlo igual, pero sí algunos elementos de aislamiento para las personas que estén dentro de los recintos penitenciarios. No respondieron desde el Ejecutivo hoy, Mati, si es que es crear o construir una cárcel nueva. Eso sí se ha pensado, una cárcel de mayor seguridad.
de máxima seguridad, se hablaba por parte de los ministros, pero sí poder ampliar el aislamiento y mejorar ese tema dentro de los recintos que ya existen. Por ejemplo, con control reforzado en las comunicaciones, inhibidores de señal para celulares y revisiones más frecuentes también para evitar que se sigan dirigiendo delitos desde la cárcel. Escuchemos qué dijo el ministro Rabat durante esta jornada. Se van a ver, esperamos, durante el año 2027 o a primer semestre del año 2028, ya ocupándose, ¿no es cierto?, algunos módulos de alta y máxima seguridad. Se va a ver también alguna construcción industrializada y modular que esperamos que pueda acelerar los plazos que ya están hoy día establecidos y a su vez, ¿no es cierto?, mantener el plan de infraestructura carcelaria. Efectivamente, los regímenes de máxima seguridad, ¿no es cierto?, suponen celdas individuales, con patios individuales, con controles en materia de visitas. Estamos viendo, ¿no es cierto?, una posibilidad en que tendríamos al primer semestre del año 2028 504 plazas nuevas de alta y máxima seguridad, lo que nos permitiría, ¿no es cierto?, abordar este tema que el presidente así lo ha establecido. Claro, incluso poder usar distintas herramientas, como por ejemplo trajes naranjos con azul, decían durante esta jornada en el Palacio de la Moneda, con respecto a eso de mejorar el aislamiento en las cárceles, a ese punto clave dentro de lo que se ha discutido hoy también en esta reunión que tuvo a eso de las 10:30 de la mañana el presidente con el ministro de Justicia, y para poder analizar también las medidas anunciadas en cadena nacional. Por otro lado, también se plantea el delito de pertenecer a una organización criminal dentro de estas iniciativas, donde el Ministerio Público va a poder formalizar a una persona acreditando que integra una estructura criminal organizada, aunque no se le impute un robo o tráfico específico, siempre que la ley defina los requisitos para probar esa pertenencia. Y otro punto también importante es mayor control fronterizo, donde el Ejecutivo menciona zanjas nuevamente, drones y monitoreo tecnológico permanente. Hay varias reacciones en el Congreso. Obviamente esto fue respaldado por parlamentarios principalmente de Chile Vamos, Mati, porque se escucharon también los proyectos que tienen en tramitación e iniciativas también impulsadas por parte, por ejemplo, de Renovación Nacional. Lo que no sabemos es si se incorporaron realmente algunas iniciativas planteadas por el Partido Nacional Libertario. Así que escuchemos parte de lo que dijeron primero en el oficialismo con respecto a esta agenda de seguridad pública. El presidente en estos meses, junto al ministro Arrau, vieron las debilidades de nuestras policías, las debilidades de Gendarmería, y ahora a través de leyes van a darle fortalezas donde había debilidad. Vamos a ir arreglando problemas para la destrucción de las drogas, para el decomiso de camiones con contrabando, para el escaneo de container y de camiones en los distintos pasos fronterizos. A cada problema un proyecto de ley. Y en ese listado, que en total con la reforma constitucional suma 30 iniciativas, el presidente le va a poner distintas urgencias. Con esa urgencia, el Senado y la Cámara de Diputados las vamos a priorizar y las vamos a tramitar de la manera más rápida posible, con sesiones especiales si es necesario, con sesiones especiales también en las comisiones. Básicamente de lo que se trata es que sigamos profundizando el ecosistema normativo en materia de seguridad que hemos hecho en el gobierno anterior, ahora profundizarlo. Y yo veo con buenos ojos que está a la disposición del gobierno, lo he conversado ahí en SECPRES, y me alegra saber, entiendo que ambos presidentes de ambas cámaras ya han manifestado su interés de hacer un fast track legislativo. Mire, si usted me hubiera dicho que íbamos a estar aprobando a principios de agosto la mega reforma, se acordará usted, yo era uno de los que decía que iba a ser a mediados de agosto, me decían imposible. Y aquí estamos. Y por lo tanto yo tengo fe que el Congreso Nacional y nuestro gobierno le va a poner el acelerador a estos temas. Porque hay temas que a algunos les pueden parecer menores, pero que son extremadamente importantes. Distintas iniciativas que han sido vistas de forma negativa también en la oposición, en algunos sectores que han criticado, que han dicho mucho ruido, pocas nueces, es un show político, dicen algunos parlamentarios también con respecto a estos anuncios que no son cosas nuevas, que ya están en el Congreso en plena tramitación. Lo podemos ver también con distintas iniciativas que se retomaron esta semana, la ley Nain Retamal 2.0, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ahora tiene que pasar a sala, también las reglas de uso de la fuerza, que están en una comisión mixta que estuvo dormida
por harto tiempo, Mati, y que ha sido un debate arduo también entre los partidos de oposición desde ya el año pasado, donde hubo incluso un quiebre ahí entre el socialismo democrático debido también a distintos proyectos de seguridad y también el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así que hay que ver también parte de esas reacciones, pero es parte también del análisis que se hace con respecto a estos proyectos. Y lo que se critica también por parte de la oposición, más allá de las diferencias que se tengan en temáticas de seguridad, es que no se incluye el secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario, que también ha sido un proyecto que ha estado dormido en el Congreso, que todavía ni siquiera se constituye la comisión mixta que lo tiene que tramitar. Así que pasemos a escuchar también esas reacciones desde la oposición. El proyecto que persigue la ruta del dinero, el proyecto de inteligencia económica, no está en el tapete. ¿Y cómo se va a parar? El único propósito que tienen las organizaciones criminales, que el producto de todos sus negocios, la trata, el contrabando, el narcotráfico, todos los negocios terminan necesitando el lavado del dinero. Y mientras eso no se resuelva, finalmente no hay ninguna posibilidad de ganarle al crimen organizado. Lo que está haciendo el gobierno acá es entregando una imagen hacia la comunidad de que la seguridad va a estar en un texto que va a darle, valga la redundancia, más seguridad de que esto va a ser una materia de mayor relevancia. La verdad es que esto no es así, esto es un catálogo que se incluye en la Constitución, de tal manera de todas las leyes que se tramiten no tengan un problema en el Tribunal Constitucional. Claro, el levantamiento del secreto bancario, una iniciativa que busca perseguir la ruta del dinero, decían ahí los parlamentarios, y del crimen organizado, que no está incluida dentro de esta agenda de seguridad pública del Ejecutivo. Así que vamos a ver de qué forma se van a analizar en el Congreso las iniciativas nuevas, pero también si es que se va a dar suma urgencia, por ejemplo, a proyectos que ya llevan bastante tiempo en tramitación y que también se habían dejado un poquito de lado, Mati, con la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Así que de economía pasamos a seguridad. Así es. Muchísimas gracias, Francisca, y es un tema del que vamos a seguir conversando también a partir de ahora. Muchas gracias. Que esté muy bien, Mati. Porque tal como lo decía Francisca, una vez aprobada la mega reforma, la Ley de Reconstrucción Nacional, el presidente José Antonio Kast el día de ayer hizo una cadena nacional para abordar el tema de la seguridad, para poner esta segunda prioridad del gobierno, uno de los temas centrales también por los que hizo su campaña, resulta electo, y es uno de los ejes del gobierno. Bueno, de esa agenda contra el crimen organizado y el terrorismo presentada la noche de ayer es que vamos a conversar a esta hora con el diputado jefe de bancada del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Seguridad y Defensa, el diputado Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañar. Y Derechos Humanos también, Matilde, que va a estar mucho en boca, también esa comisión. Es verdad, sí. Tiene toda la razón. Oiga, aquí estamos, ya. Con harta noticia. Con harta noticia. Primero, ¿qué le pareció este anuncio que se decía iba a ser una mega reforma en materia de seguridad? ¿Qué le pareció? Bueno, me parece bien que el gobierno priorice. Hay que recordar que lamentablemente el inicio del gobierno en materia de seguridad no fue el más adecuado ni afortunado para todas y todos. O sea, que salga la ministra de Seguridad y sus dos subsecretarios es un hecho y grave. Me parece bien que el gobierno ahora manifieste la intención, ayer en cadena nacional y hoy día en un acto en la Escuela de Carabineros, de establecer una prioridad y como este gobierno a todo le pone como un nombre, ACOT, no sé si es un acrónimo, siglas, donde señala espacios y lugares comunes en el buen sentido de la palabra, donde todos queremos que exista la seguridad que mejore las condiciones de vida de las vecinas y vecinos de Chile y sobre todo el combate contra el crimen organizado. El qué está medianamente claro. Ya lo hizo el ministro Rau al momento de asumir, sí, validando la política nacional de seguridad del presidente Boric, que ya empieza a dar resultados. Porque la piedra angular en materia de seguridad, Matilde, es que no hay balas de plata, estos son procesos, esperamos, de mediano y corto plazo. ¿El cómo es el problema? El cómo es cómo, entonces, es el problema. Entonces el presidente anuncia en cadena nacional una serie de proyectos, escuchaba recién con Fran, que comentaban, por ejemplo, el tema del aumento de la flagrancia. Ese es un proyecto del año 2023 que está hoy día en comisión mixta. Ya, por eso que proyectos nuevos hay menos de 10. No conocemos los proyectos, entonces eso le planteaba yo con el mejor ánimo y disposición. Cuando a uno se le convoca para el anuncio de una agenda legislativa, uno esperaría que le dijeran, mire, estos proyectos de ley vamos a presentar. No es así. Escuchábamos recién al ministro Arrau que decía, vamos a ir presentando proyectos de ley. Entonces, lo que uno espera
para poder estudiar, para poder analizar y hacer observaciones, es que el Ejecutivo plantee cuáles proyectos de ley va a presentar. Hay uno de ellos que yo considero que es indispensable y muy necesario en la persecución del crimen organizado, que es la creación de una agencia que se haga cargo de la ejecución de los bienes decomisados. Hoy día eso está a cargo, conforme al Código Procesal Penal, por la tía rica, por la Caja de Crédito Vendario. No sirve, tiene que ser ágil y eficiente. Yo creo que eso es una muy buena medida. Vamos por parte, porque sí. Hace dos anuncios que tienen una prioridad constitucional. El primero dice que por Constitución el Estado tiene que defender a la seguridad de las personas, que la seguridad de las personas es un deber del Estado, como declaración de principios. ¿Qué cambia esa declaración hacia el resto de el cuerpo normativo legal? Cero. La Constitución, en su artículo 1, inciso 5, establece que es, en el artículo 1, la parte dogmática, bases de la institucionalidad, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y proveer de tranquilidad a las familias. Eso está claramente establecido. Y la seguridad nacional es un término omnicomprensivo que se desarrolla luego en las garantías individuales y en el desarrollo del Estado del Derecho, pero no es necesario modificar la Constitución. Pero agregar la seguridad de las personas, usted dice que no es necesario. Es que lo establece de manera expresa el artículo 1, número 5 de la Constitución. Aquí tenemos mal internet, Matilde, pero que lo dice de manera expresa. Ya, entonces eso, primero, no aporta en absolutamente nada. Lo que eventualmente sí podría hacer, lo que algún sector del oficialismo quiere seguir haciendo, es polarizando. Porque si vamos a, después de 2 procesos constitucionales fallidos, a volver a abrir una discusión constitucional dogmática de las bases de la institucionalidad, créame que no es lo que quiere la y el vecino, sino que quiere medidas concretas. Pero, por ejemplo, la seguridad de las personas, ¿habría alguna objeción desde su sector político con elevarlo a nivel constitucional si ya existe en el otro artículo? Es que está en el artículo 1. Pero una redundancia... ¿les haría problema? La pregunta es al revés. No me haría ningún problema porque está establecido. La pregunta es, ¿por qué voy a desarrollar un proceso legislativo constitucional en algo que, como usted bien señala, es una redundancia que no aporta en absolutamente nada? Ya, usted dijo que no aportaba nada. Pero no aporta en nada, porque ya existe. ¿Sabe por qué, Matilde? Porque uno también puede pensar que en función de los fallos del Tribunal Constitucional de Escuelas Protegidas y eventualmente este proyecto de ley que se ha tramitado en la Comisión de Seguridad con más de 23 invitados y no hay ninguno, Matilde, que diga que es un buen proyecto, donde el Tribunal Constitucional reparó de que no se podían limitar garantías individuales, por ejemplo, en escuelas protegidas. Espero que la modificación constitucional no permita modificar una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es mucho más complejo. Además, los quórums son más elevados. Entonces, ahí sí habría una modificación, porque con esto el gobierno se estaría protegiendo de resoluciones como esta, porque diría, es una prioridad constitucional, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no puede ir en contra. Es que lo establece, porque la Constitución es un conjunto de normas. Ya, tiene perfecto. Una parte dogmática. Vamos a lo segundo. Para terminar solo, Matilde, ¿sacamos algo con volver a discutir algo que ya está dicho? Más que reabrir y polarizar, porque esto no es una... Pero si ya está dicho, podrían hacerle un check. Sí, pero ese check es una reforma constitucional, requiere agotar el desarrollo en ambas cámaras y un proceso que es netamente ideológico y político. Ya. ¿La gente quiere eso o quiere soluciones? Yo creo que es el segundo. Habla de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que eso también es materia de reforma constitucional. ¿Están dispuestos a aprobar una reforma constitucional para crear este nuevo estado de excepción, que no conocemos el detalle, pero que apunta a que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en determinadas zonas específicas por tiempos acotados? ¿Se da cuenta, Matilde, que volvemos al origen de lo que yo le planteaba y su pregunta, que es una buena pregunta? No conozco el texto, no sabemos a qué se refiere, por qué se modifica el 1.5. Ahora, si usted me permite, Matilde, generar un nuevo estado de excepción constitucional, modificar ese capítulo en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional, la 18.145, para algo que ha tenido 20 urgencias en el Senado, no se tramita, que ya está aprobado constitucionalmente. La Ley 21.542, Matilde, modificó la Constitución, entregando una atribución especial al Presidente de la República, creando un nuevo numeral 21 en el artículo 32, que es infraestructura crítica. Y eso funciona, y funciona bien en el norte del país. Entonces, si... ¿Pero funcionaría eso mismo para San Bernardo, que lo pidió el alcalde cuando se produjo el La comuna de San Bernardo, que es parte de mi territorio, es extensísima.
funcionaría mejor infraestructura crítica. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Si usted quiere que Carabineros, que las Fuerzas Armadas colaboren en la gestión de seguridad, para eso está infraestructura crítica. Fíjese los buenos resultados que ha tenido esta reforma constitucional y el decreto con fuerza ley número 1 del año 2023, que habilita la infraestructura crítica en el norte del país. Eso mismo se puede aplicar a un sector específico de San Bernardo, a una vía, a un CEFAM, a un hospital, incluso a un territorio mucho más acotado. Eso mismo fue lo que el presidente dijo, que sería irresponsable porque no se estaría protegiendo a los efectivos del ejército que participaran en eso, porque no estaban las garantías para ellos. Es que yo difiero, porque usted quiere generar un nuevo estado de excepción constitucional con algo que ya existe y que ya existe una reforma que funciona y funciona bien. Y yo difiero de aquellos que dicen de que las Fuerzas Armadas no están premunidas de una protección adecuada. La ley Naín Retamal, la ley 21.560, que establece la presunción de legítima defensa privilegiada con un nuevo inciso cuarto del artículo 10, número 6, no es solo para Carabineros, es para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que participen en orden público también tienen esa presunción. Lo vamos a interrumpir brevemente para ir a una imagen a esta hora en el anexo carcelario Capitán Llaver, porque a esta hora entonces está saliendo de su prisión preventiva el exdiputado Joaquín Lavín León para ir a arresto domiciliario total. Vamos a escuchar entonces sus palabras. Importante con tu familia, ¿cierto? Joaquín, ¿qué has tenido que conversar con tu abogado? ¿Cómo sigue esta defensa? Joaquín, ¿por qué no quieres conversar con nosotros? Joaquín, ¿por qué no quieres conversar con nosotros? No hay ningún tipo de declaración. Está la Katia, allá en el oso, en el oso está la Katia. Tranquilo con la decisión, Joaquín. ¿Estás tranquilo con la decisión, Joaquín? ¿Que se ha tomado la Corte de Derecho? ¿Tranquilo con la decisión, Joaquín? Entonces lo espera su esposa Katy Barriga, que estaba esperándolo ahí en el auto. Vemos el encuentro luego que la justicia, la Corte de Apelaciones, revocara esta prisión preventiva que pesaba ya hace más de 90 días contra el exdiputado Joaquín Lavín León. Va a tener que cumplir con el arresto domiciliario total en su casa de Peñaflor por estar imputado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, entre otros. No quiso hacer ninguna declaración entonces y abandona el anexo Capitán Llaver junto a Katy Barriga. Vamos a seguir entonces conversando con el diputado Raúl Leiva de los temas de seguridad, lo que estábamos conversando. Bueno, fue su compañero ahí en la Cámara. ¿Qué le parece la situación del exdiputado Lavín? Lamentable, es lamentable y esperamos que la justicia, porque aquí en Chile nadie está sobre la ley, y que la justicia haga su trabajo. Bien, continuamos entonces con los estados de excepción constitucional, que se quiere, que manifiesta el gobierno que quiere aplicarlo para actuar en 50 barrios. Y el subsecretario Pavés el día de hoy dijo, hay que diseñarlo bien para ver cómo se apoya la labor policial y no se sustituya. Vamos a comunicar cómo se va a diseñar. ¿Se da cuenta, Matilde, que el problema es el cómo? O sea, los 50 barrios críticos, que es un anuncio que el gobierno inició, incluso la propia ministra Steiner, se parece mucho al barrio seguro, al quiero mi barrio de los gobiernos anteriores del presidente Boric, presidente Bachelet, presidente Piñera. El tema es cómo. ¿Qué es lo que echamos de menos en todas estas medidas que, si usted me permite, Matilde, son muy buenas intenciones, nadie podría estar en contra de ellas, que es el qué, pero no sabemos el cómo? Se va a modificar la Constitución. ¿En qué sentido? A los que... Y fíjese que no son pocos. ¿Le llama la atención esa falta de sustancia en los anuncios? No tiene sustancia, porque a mí me convocan y yo voy, no tengo ningún problema, porque en seguridad yo no me voy a perder, voy a estar siempre colaborando con mi visión crítica, yo soy de oposición, pero fíjese usted que en la legislatura anterior logramos 77 proyectos de ley con el apoyo de Renovación Nacional, la UDI, el diputado Chalper, el diputado Alessandri, el diputado Longton, y avanzamos. El Partido Republicano se opuso siempre a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y en esta agenda ustedes van a concurrir? Siempre. Por eso fui hoy día. Ni siquiera me habían invitado, pero fui igual. ¿A la Escuela Carabineros? Claro, porque lo que yo pretendía, o entendía, mejor dicho, Matilde, es que se nos iba a entregar una agenda. ¿Se acuerda del fast track de Toa en el gobierno Boric? ¿Cuáles proyectos de ley, cómo se van a tramitar? Y eso aquí no lo conocemos. Esperamos, porque hay que entregarle el beneficio, de poder conocer luego esos proyectos de ley.
Pues si usted me permite, Matilde, tanto que se critica la labor del Congreso Nacional, muchas veces con razón, existen diputados de todos los sectores, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, que lo que queremos es conocer el texto para estudiarlo, ver sus incidencias, sus aplicaciones, porque ese es nuestro trabajo. Pero un anuncio más, sin un sustento, sin que me diga, mira, vamos a modificar este artículo. Entonces, cuando me dicen, oye, vamos a crear un nuevo estado de excepción constitucional, suena muy bien, pero modificar la Constitución, primero, requiere quórums altos, de 4/7. Son 88, 89 diputados, 29 senadores. Es más difícil. Entonces, ¿por qué va a hacer eso usted si ya reformó la Constitución, existe infraestructura crítica y esta colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías está? O sea, alguien dirá, tal vez no sin razón, oiga, pero es que las reglas de uso de la fuerza no están definidas. Bueno, el propio gobierno le puso discusión inmediata y ayer se constituyó la comisión mixta para avanzar en ese proyecto. Siempre vamos a colaborar porque la seguridad... Al vecino que lo asaltan no le preguntan si es republicano o comunista, lo asaltan igual. Ya, y lo que echamos de menos son dos cosas. Uno, no hay ningún anuncio en materia de prevención. El mejor delito es el que no se comete. Todo es persecución criminal, todo es control y sanción, que está bien, pero no hay ningún anuncio en materia de prevención. Cuando se anuncian los 50 barrios críticos, lo que se dice es copamiento policial. Bueno, ¿y dónde está la prevención social, situacional y comunitaria? Es fundamental. Y el otro aspecto, Matilde, es que nosotros no podemos seguir aumentando penas, sino que se requiere fortalecer al Ministerio Público en la persecución criminal. Y por eso, Matilde, termino, el crimen organizado, usted no lo combate con copamientos. Eso puede mejorar la percepción de inseguridad, que también es una brecha que hay que ser capaz de superar. Pero el crimen organizado se combate con inteligencia, fortaleciendo las policías y con algo que para nosotros es muy importante, no solo en Chile, sino que en el mundo, el tema del alzamiento del secreto bancario para poder atacar de manera rápida. El crimen organizado, que son verdaderas... Y ese parece ser el gran pero. Hay un pero enorme. Un pero enorme en el Congreso. Sí, ¿Por qué los políticos no quieren alzar el secreto bancario? No lo sé. Fíjese usted que uno diría, Matilde, si usted me pregunta, ¿cómo lo haría usted? Mire, hoy día que la IA está tan de moda, hoy día en Chile, porque tiene una profundidad bancaria increíble, financiera y fintech, usted puede constituir una empresa en un día, puede sacar una tarjeta de crédito o de débito sin siquiera ir a pisar un banco a través de su computador. Las ventajas comparativas que presenta nuestro país para el mercado ilegal son muy grandes. Entonces, hay cientos de miles o tal vez millones de transacciones diarias. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que exista inteligencia artificial de buena manera, anonimizada, que permita establecer, oiga, esta persona, don Juan Pérez, nunca tuvo un ingreso en impuesto interno, se cruza información, pero resulta que a los 55 años constituye una empresa inmobiliaria o de inversiones con estos testaferros. Bueno, eso lo puede hacer la UAF. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero la UAF había advertido de lo que ocurrió. Pero fíjese usted lo que pasó en el Banco Santander. Hay un fortalecimiento a la UAF en estos anuncios, tiene 80 funcionarios. ¿Hay mayores recursos para la unidad financiera o no? Cuando se dice alzar el secreto bancario, no, es que eso depende de un político. Mire, la UAF ha funcionado súper bien. Y si quiere cambiar la gobernanza, autonomizándola como el Banco Central, perfecto, yo no tengo ningún problema. No una persona, un órgano colegiado, pero hay que perseguir la huella del dinero. Algunos elevan a un dogma de fe el tema de los recursos. El proyecto de ley de inteligencia financiera, que está en actual tramitación y que el gobierno no le da urgencia ni no lo pone en tabla, es solo en 3 casos, Matilde. Solo 3, no en cualquiera. Bueno, cuando exista un reporte de operación sospechosa respecto a un funcionario público. Llama la atención que se siga tan cercanamente ¿cierto? Lo que ha hecho Italia en materia de persecución al crimen organizado, porque precisamente se habla de las cárceles italianas, el sistema 41 bis, que es lo que estábamos escuchando, que se va a fortalecer dentro de los recintos carcelarios, esta segregación, con el cambio de uniformes para los reos. Primero tienen que resolver si pueden ampliar la cárcel, porque el alcalde de Bordes se opone. Pero la pregunta es, ¿hagamos algo concreto? Por ejemplo... Bueno, el régimen italiano persigue digamos, las cuentas corrientes y los delitos financieros. Se da cuenta y no se aplica, no solo en Italia, en Estados Unidos, en el derecho comparado. Chile es uno de los que tiene más restricciones. ¿Cierto? Y debiera abrirse, porque todos dicen, mire, cuando uno se le quieren entregar atribuciones para que haga controles investigativos y preventivos a cualquier persona en la calle, muéstreme su cartera, yo lo puedo revisar, resulta que la unidad de análisis financiero no puede revisar
cuántos recursos tiene en su cuenta corriente. Ahora, a ustedes los ha dividido como oposición el tema de la seguridad pública. Usted el otro día votaba a favor de la ley Naín Retamal 2.0. Sin embargo, el Partido Comunista y el Frente Amplio lo han rechazado sistemáticamente. ¿Usted cree que esta agenda de seguridad puede dividir a la oposición? Espero que no. Las legítimas diferencias se tienen que plantear. Por eso yo le traía a colación, Matilde, que la ley fundamental en materia de seguridad, que es la 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, siempre el Partido Republicano votó en contra. Y también el Partido Comunista. Pero fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Porque a veces parece, yo le entrego ese beneficio al presidente de la República, que quiere que construyamos entre todos Chile. Parte del oficialismo lo que quiere hacer es seguir dividiendo. Yo no pretendo seguir profundizando diferencias en materia de seguridad, ya están claras. El tema es cómo encontramos puntos en común. Y fíjese que en la ley Naín Retamal hubo 3 parlamentarios que legítimamente presentaron un proyecto de ley de 155 para derogarlo. Fíjese usted que por lo menos 150 están de acuerdo en no derogarlo, pero el gobierno le pone urgencia a un proyecto Naín 2. Y ayer la derecha lo que trató, el oficialismo, es colocar, mira el contrasentido, en colocar en tabla en la Comisión de Seguridad esa moción de miembros del Partido Comunista que sabían que se iba a rechazar. Yo en eso me voy a poner siempre, la seguridad no es política y la gente está cabreada. Ya. Por lo tanto, lo que vimos en la tramitación de la mega reforma, donde se rechazó la idea de legislar, no se va a repetir en esto. No, en la medida que también, a diferencia de la mega reforma, se quiere hacer de manera express, aquí las implicancias son mucho más complejas, y si en la mega reforma el ministro Arrau actúa como el ministro Queiroz, diciendo, apruébenme esto o nada, es bastante poco lo que hay que negociar. Bueno, esto no es un solo proyecto. Porque no sabemos cuántos proyectos son ni lo que es. Primera crítica, no hay una agenda legislativa porque no se me ha dicho a mí, estos boletines los vamos a reformar, no, esperamos que llegue, le entregamos ese beneficio. Y lo que sí esperamos, y fue el anuncio del presidente el día de hoy, que estos temas se conversen, se sociabilicen, porque así como la seguridad es de todos y no de un grupo, por eso yo fui hoy día a Carabineros. Porque Carabineros no es del oficialismo, Carabineros no es del gobierno, sino que de todas y todos los chilenos. Y la seguridad también. Entonces, yo no espero, y eso espero, que no se sobreideologice temas tan sensibles como seguridad, donde todos podemos contribuir desde nuestros particulares puntos de vista. Y donde hay un consenso ciudadano en que es una necesidad. Y eso, exactamente, y eso lo ha comprendido bien todo su sector. Sí. Fíjate, sí. Ya, hablemos del socialismo democrático, eso sí, pero ¿cuánto consenso pudieran llegar a lograr con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Esperamos que el mayor, y yo le soy súper francote, Matilde, así como el Partido Republicano dijo no al Ministerio de Seguridad, y hoy día uno de sus militantes dirige el Ministerio de Seguridad, si quiere votar en contra, vote en contra. La gran mayoría de las y los chilenos, y tendrán sus legítimas razones, queremos avanzar en materia de seguridad, y por eso esa derecha, entre comillas, cobarde, que le denomina la extrema derecha, fue capaz de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, con el PPD, con la Democracia Cristiana, y aprobamos 77 leyes, que es la batería más completa de la cual dispone un Ejecutivo para combatir el crimen. ¿Qué le parece la modificación de la ley antibarricadas para sancionar cortes de tránsito sin exigir brutalidad. Violencia? No existe. Fíjese que ese proyecto de ley nace como una ley anticapuchas. Y lo que hace ese proyecto de ley, si usted me permite, un diputado de derecha entendió que el proyecto era súper malo y dijo, no importa después que el Senado lo arregle, degradando nuestro rol. La ley antibarricadas que se dictó post-estallido social estableció y sancionó quien obstaculice o bloquee una vía con un vehículo y le aplicó una sanción importante que es presidio menor en su grado máximo, hasta 5 años de cárcel. Pero resulta que hoy día esa ley antibarricadas lo que hace es elevar esa pena a 10 años. Lo mismo que tiene un homicidio simple o una violación. En materia de derecho penal tiene que haber una proporcionalidad en las penas. Y si usted me dice que bloquear una barricada, y alguien lo decía también con un ingrediente político, o sea, todos los camioneros que bloqueaban las vías, ¿todos se van a ir presos 10 años? O cuando se hacían protestas porque Pinochet estaba afuera, si lo trajera el día de hoy y se bloquean las calles, ¿todos se van a ir presos por 10 años? No. ¿Eso merece una sanción? Sí, pero merece tener la misma sanción o el mismo reproche penal que un homicidio, que una violación. Yo soy de aquellos que entiende que no.
Bueno, todavía no podemos discutir nada en concreto porque no tenemos ningún proyecto en concreto que revisar, pero lo quiero llevar a otro tema porque usted es integrante también de la Comisión de Seguridad, de Defensa. El Pentágono ha dicho que insta a América Latina a elevar su gasto en defensa en un 3,5% del PIB ante el avance del crimen organizado. ¿Cómo lee usted esa instancia o esa apelación? La comparto porque volvemos al artículo primero. La defensa nacional es omnicomprensiva y la defensa nacional antes, en materia de defensa, Matilde, era en función de los eventuales conflictos bélicos que yo tengo con otras potencias extranjeras. Bueno, eso ha variado. Hoy día la amenaza es multidimensional y las bandas de crimen organizado transnacional también hacen correr un riesgo o ponen en riesgo la seguridad nacional. Y yo no soy seguidor del Pentágono, porque si el Pentágono dice que hay que aumentar el gasto en defensa, no es por los eventuales conflictos bélicos que yo pueda tener con mis países limítrofes, yo no lo comparto. La prioridad es combatir el crimen transnacional para que no nos pase lo que sucede hoy día en Venezuela, en México y en Brasil. Ya, ¿usted estaría entonces de acuerdo con elevar al 3,5%? Ahora, esto entendiendo... Con elevar todo lo que sea necesario para combatir el crimen organizado, porque la amenaza que tenemos hoy día es de esos grupos. ¿E invirtiendo dónde esos recursos? Porque me imagino que esto también viene de la mano de la compra de material bélico. ¿Se da cuenta? Porque el Pentágono, ¿qué es lo que establece o lo que infiere de lo que usted señala? ¿A quién le compramos el material bélico? No sé yo. Por eso, yo prefiero invertir esos recursos en aumentar aún más la dotación de carabineros, mejorar sus condiciones, fortalecer el Ministerio Público en materia de persecución criminal, entregar más facultades investigativas especiales y medidas intrusivas. Está bien que lo diga el Pentágono, pero son los mismos amigos del presidente que nos dijeron que primero nos subieron un 10% y ahora un 2,5% los aranceles. Ahora, Chile invierte, y lo estaba mirando el día de hoy, el 1,5% del PIB en defensa. Habría que aumentar 2 puntos completos. Sí, ¿qué le va a decir el ministro Quiroga? Eso le iba a preguntar. No hay plata, vos. Ya. Pero sí, yo soy de aquellos que cuando este gobierno propuso una rebaja de un 3% parejo, luego tomó razón y obviamente en materia de seguridad tú no puedes asegurar, todo lo contrario, hay que invertir aún más. Entonces yo no lo miro, yo no soy experto en materias de defensa internacional, sí las amenazas multinacionales multidimensionales que pueden enfrentar los distintos estados, y para eso debe existir coordinación, inteligencia y capacidad de poder descompartimentar el crimen organizado. Ya, para eso, para coordinar, Estados Unidos ha convocado esta fuerza de tarea conjunta del hemisferio sur. ¿Se acuerda usted cuando fue el presidente Kass? No sé cuánto. Exactamente. Que el presidente iba a estar escudo adelante de y las Américas. Atrás, esa instancia en que todavía no había asumido, por lo tanto no pudo suscribirlo. ¿Usted diría que Chile tiene que suscribir ese acuerdo? Ese tipo de acuerdos no, que se hacen en la casa de campo de un presidente extranjero, no. Pero al contrario, sí hubo un avance en esta reunión que existió en Cancillería, donde los ministerios públicos y ministerios de defensa y de relaciones exteriores y también de seguridad se pusieron de acuerdo aquí en la Cancillería para compartir información. Fíjese usted que hay elementos que son muy importantes. Algunos creen, por ejemplo, que la visa waiver es solo para que la gente pueda ir a Estados Unidos de turismo y volver. La visa waiver permite compartir las bases de datos del crimen transnacional y eso es importante. La coordinación sí, pero no la sobreideologización en materia de seguridad. Creo que eso no corresponde. Yo tengo que tener una coordinación adecuada con mis vecinos, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con Brasil, para mejorar las condiciones de seguridad. Ahora, estos escudos o estos llamados que tienen un carisma bien político, yo no los comparto. Ahora, esto también permitía a los Estados Unidos poder operar dentro de los territorios. ¿Usted absolutamente en contra. La soberanía nacional se respeta siempre, siempre. Y yo no voy a permitir, como en algunos países, se instalen eventualmente bases militares de cualquier otra potencia en Chile. Chile es un país seguro, es un país, a pesar de todo lo que dicen, en el concierto internacional es seguro, es serio y es responsable. Nosotros no necesitamos intervención de otros países, como por ejemplo en Ecuador o en Venezuela, para que nos vengan a enseñar cómo combatir transgrediendo derechos humanos. Yo creo que lo podemos hacer bien, lo hemos hecho bien, y no necesitamos ese tipo de injerencia que eventualmente requieren otros países como El Salvador, donde los presos de Estados Unidos van más para lejos. Además, y aprovechando también que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué va a pasar con esta discusión que ha puesto el Partido Nacional Libertario sobre la ley de indultos? Partiendo por ahí. Primero,
yo no sé quién pone la música ni a quién le hacemos caso, porque efectivamente el ministro Rabat, que es el ministro de este gobierno, del cual yo soy opositor, pero considero una persona muy seria, ha dicho que no se va a avanzar en indultos generales. La presión que tiene el Ejecutivo no es por parte de la oposición, que es lo problemático y lo complejo, sino que es del propio oficialismo, que día a día torpedean la gestión de su propio partido. El presidente del Partido Republicano, de manera pública, entre comillas, en un chat donde había más de 200 personas, recrimina las actitudes del subsecretario del Interior. Yo le diría, no soy yo quien para dar consejos, pero el oficialismo tiene que preocuparse primero de sus problemas para no depender de lo que eventualmente otros puedan decir. Ahora, el mismo ministro Rabat, al que usted considera que es una persona seria, ha hablado de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una sucursal ideológica de la izquierda. Que él sea serio no significa que yo comparta su opinión. Eso lo estamos tramitando. Hay un proyecto de ley de los diputados Osandón y Celis, que lo que plantean es que la querella, por ejemplo, criminal que interponen el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga un quórum superior y modificar la gobernanza. Está bien. Hay otros que quieren eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la extrema derecha. Pero fíjese usted que Renovación Nacional no lo quiere. Y se da como argumento los consensos de París en materia de institutos de derechos humanos. La legitimación activa de los institutos de derechos humanos en Latinoamérica sí tienen comprendido, por ejemplo, la interposición de querellas criminales. En Colombia, en Perú, en Uruguay existe. En otros países también existe esa posibilidad. Espacios de mejora existen, por cierto, en el Instituto de Derechos Humanos también, pero no eliminarlos, porque los consensos de París no son límites, no es un marco, sino que son los principios básicos en donde se establece. Y discutíamos ayer que quién se querella, o es que hay muchas querellas. Bueno, el persecutor es el Ministerio Público y puede ser coadyuvado por querellas criminales, pero mientras no entre en vigencia ni se apruebe el reglamento de la ley 21.780, que es de la Defensoría de las Víctimas, hay víctimas de derechos humanos que requieren tener un amparo jurídico y una asistencia legal. Nosotros aprobamos ese proyecto de ley, está pendiente, tienen plazo hasta noviembre para poder implementar, para que cuando una víctima de un delito se siente y no esté sola en el estrado. Porque, porque la Defensoría Penal Pública, todos los chilenos, para una buena defensa también es parte de la justicia, defienda al imputado y eventual delincuente. Nosotros aprobamos un proyecto de ley que impulsó sobre todo el diputado Longton, y lo quiero reconocer, actual senador, y lo apoyamos en la Comisión de Constitución, para que existiera una defensoría de las víctimas. La estamos esperando todavía. Y finalmente, durante el gobierno anterior se creó el Plan Nacional de Búsqueda, que fue impulsor el ministro Luis Cordero. Sí. Ese plan de búsqueda encuentra a Bernarda Vera, pero se está quitándole recursos a ese Plan Nacional de Búsqueda. Usted como fiscalizador, sí, ¿qué es lo que ha visto en estos meses de instalación del gobierno frente a este Plan Nacional de Búsqueda? Yo creo que existe un prejuicio respecto de él. ¿De qué? Respecto al Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado que tiene por objeto dar reparación a aquellas víctimas que sufrieron en dictadura. ¿Es una señal que el ministro no se haya reunido hasta ahora con ninguna de las asociaciones de familiares de víctimas? Yo creo que sí es complejo porque se ha reunido con otro tipo de asociaciones. Pero nosotros también tenemos que ser capaces de cautelar y salvaguardar que esa herida grande que todavía existe en nuestro país tenga algún tipo de salida alternativa. Y no dependiendo del impulso que le dé cada gobierno por su ideología, sino porque es el deber del Estado reparar a aquellas víctimas que el mismo Estado lesionó, mutiló, violó, mató y desapareció. Aunque el signo político defienda ese gobierno que ejecutó esas acciones. Es que ese es el problema. Nadie puede defender esas acciones. Y por eso muchas veces hablamos de una extrema derecha o ultraderecha. Yo no concibo que con la madurez democrática que ha adquirido nuestro país, cuando hemos podido ver las graves atrocidades que se cometieron en dictadura, alguien las avale o las justifique de manera alguna. Y por eso es deber del Estado reparar esas lesiones gravísimas que todavía están presentes en muchas familias respecto a las violaciones degradantes de los derechos humanos. Y por eso es deber del Estado repararlo. ¿Y ahí cómo ha sido la fiscalización de los diputados? Bueno, yo integro la Comisión de Derechos Humanos este año. Esperamos también poder analizar cuáles son los resultados, porque hay que rendir cuenta respecto al plan de búsqueda. Tiene
obligaciones dentro de las glosas presupuestarias para ir informando los avances y también aquellas cosas que tal vez no resulten tan convenientes como el caso de esta señora Vera, que transgrede cualquier norma y que obviamente... Pero el Plan Nacional de Búsqueda fue el que alertó del caso. Para que vea que es bueno, si no es solo para lo malo, sino que efectivamente... También hay gente que no está en el Plan Nacional de Búsqueda, o sea, que no son reconocidos como víctimas, debiendo estar reconocidos. Sí, pues. Hay desajustes en 10 o 12 casos. Sí, esos casos hay que analizarlos y tienen que haber espacios de mejora, pero lo que yo no puedo permitir es que alguien, de manera sobreideologizada y pretendiendo abrir esta herida que sigue latente en nuestro país y trate de, venga a decirle a aquellas víctimas de derechos humanos que no es posible que el Estado siga reparando o buscando los restos de aquellos familiares que hoy día no están y que fueron por el Estado de Chile, bajo otro signo, en dictadura, pero el Estado de Chile quien cometió esos graves atentados de lesa humanidad. Diputado Raúl Leiva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de seguridad. Después lo vamos a invitar cuando conozcamos bien el cuerpo de estas iniciativas. Cuando las sepamos. Bien, muchas gracias. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Santiago a esta hora de la tarde con ¿cuántos grados de temperatura? 14,4. Ahí entonces nos vamos con esta hermosa imagen del atardecer. Ya regresamos con más. Estamos de regreso y vamos con temas políticos porque el Tribunal Constitucional acogió a trámite los 3 requerimientos que presentaron parlamentarios de oposición, esto en contra del denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Y aquí está Colomba Eichholz para contarnos cuáles fueron, bueno, ya los conocemos los 3 que se presentaron y cuál es el proceso que va a seguir el Tribunal Constitucional en términos también de plazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Fue por unanimidad, de hecho. En la primera materia que se trató hoy día en la tabla en el Tribunal Constitucional, a eso de las 9:30, fueron justamente estos 3 requerimientos que ya había presentado hace un par de semanas la oposición, tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado, para, en particular, normas medioambientales que están incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional y la invariabilidad tributaria que sabemos se modificó por el acuerdo del Senado con el PPD, haciendo entonces una invariabilidad tributaria escalonada dependiendo de los montos de inversión, pero justamente son estas 2 normas las que se impugnaron ya hace un tiempo en el Tribunal Constitucional y el pronunciamiento entonces del tribunal vino durante esta mañana en donde declara la admisibilidad de los 3 requerimientos. Esto de hecho, Mati, generó sorpresa en el oficialismo, donde me decían no esperaban que se acogieran los 3 requerimientos, se declararan admisibles. De hecho, decían que quizás los que tienen que ver con las normas medioambientales, es decir, esta restitución de fondo por parte del Estado a las empresas con una resolución de calificación ambiental favorable y que luego sea revocada por tribunales ambientales, podía ser justamente la apuesta en donde la oposición consiguiera la admisibilidad. Pero lo cierto es que generó sorpresa lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Desde el oficialismo apostaban a que esa norma en particular no iba a ser declarada admisible. ¿Qué significa en todo caso la admisibilidad? Que hoy día el Tribunal Constitucional va a estudiar estos 3 requerimientos y posteriormente el día miércoles se va a dar una audiencia pública en donde pueden participar intervinientes, empresas, por ejemplo, en este caso que se vean afectadas por la invariabilidad tributaria, empresas ambientales también que se vean afectadas por las resoluciones de calificación ambiental, y ya el día jueves se va a revisar el fondo de estos requerimientos. Esta parte va a ser importante, Mati, porque este día van a asistir los representantes del Congreso, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, y también el abogado que va a representar al gobierno, que en ese caso es Arturo Fermandoa. Se va a dar entonces la discusión ahí, los alegatos también obviamente de los diferentes abogados, y posteriormente el Tribunal Constitucional se debe pronunciar respecto de la constitucionalidad de estos requerimientos. Ahora, puede que no sea el mismo día, usualmente se llega a un acuerdo ese mismo día, es decir, el próximo jueves, pero de todas maneras tienen un plazo establecido en el Tribunal Constitucional de 10 días corridos desde los alegatos hasta el pronunciamiento, y ya después 3 semanas después para entregar los argumentos, finalmente la resolución total de por qué se declararon inconstitucional o no estos requerimientos que se van a pasar a revisar ya a partir de la próxima semana. Esto, Mati, fue de hecho posterior a una celebración que hubo por parte del gobierno, dado que la reforma, el Plan de Reconstrucción Nacional, había sido ya despachado del Congreso. Faltaba de hecho solamente el tema de la compensación a los municipios, el informe de la Comisión Mixta, que a lo
hemos comentado, fue aprobado. Entonces 24 horas después el presidente José Antonio Kast lo abordó en cadena nacional, todavía esperando lo que va a ser la resolución y la votación de los vetos supresivos que presentó el gobierno, pero de todas maneras el presidente José Antonio Kast celebró lo que fue esta aprobación. Así que, Mati, antes de pasar a revisar los detalles del Tribunal Constitucional y cómo obviamente reaccionó la oposición y el oficialismo, vamos a revisar ayer las palabras del presidente José Antonio Kast en cadena nacional. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Quiero agradecer a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante este proyecto tan significativo para nuestro país. Bueno, era parte de la celebración, o por lo menos las palabras que tenía el presidente José Antonio Kast por esta tramitación que, recordemos, Mati, ingresa al Congreso el pasado 22 de abril. Hablamos de aproximadamente 4 meses y también contamos el trabajo prelegislativo que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y también los ministros de la SECPRES y el viceministro Claudio Alvarado, a cargo entonces del Plan de Reconstrucción Nacional. Ahora hay, como decía, normas que podrían no estar en el final del Plan de Reconstrucción cuando la ley ya sea promulgada. Estas normas, entonces, tienen que ver con la restitución de fondos a las empresas con resolución de calificación ambiental favorable, que luego sea revocado, y la invariabilidad tributaria, que esos dos temas en particular son los que por separado, en 2 requerimientos diferentes, presentó toda la oposición por parte del Senado. Ahora bien, en la Cámara de Diputados también se presentaron estos 2 requerimientos, pero sí ampliaron un poco más el que tiene que ver con las RCA. De hecho, decían en la Cámara de Diputados, específicamente se lee en el requerimiento que ellos presentaron, que justamente objeta aquí esta indemnización o restitución por fallos desfavorables para las empresas en los tribunales ambientales, pero luego también lee el documento, el requerimiento que hoy día fue declarado admisible, el límite de 6 meses para la duración de las medidas cautelares, las reglas que facilitan la relocalización de concesiones acuícolas. Eso en particular también es lo que impugnó la Cámara de Diputados a través de este requerimiento que, como decía, fue declarado admisible y en donde se va a revisar, Mati, la próxima semana. Hay varios abogados constitucionalistas que ya se han pronunciado respecto de esto. En las semanas anteriores vimos diferentes entrevistas, incluso del abogado que va a representar a los senadores en el caso de la invariabilidad tributaria, de Jorge Correa Sutil, quien decía que efectivamente hay una inconstitucionalidad, un vicio constitucional en el caso de la invariabilidad tributaria, que de hecho fue defendido también en varias entrevistas por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Acá los argumentos que presentan los abogados constitucionalistas que están hoy día representando a la oposición es que finalmente hay una suerte de amarre, dicho coloquialmente incluso por los abogados constitucionalistas, para justamente estas normas tributarias. Incluso también hay varios parlamentarios, Mati, que señalan que en el pasado, por ejemplo, se ha hecho una rebaja de impuestos, en el caso, por ejemplo, del terremoto del 2010. En ese momento también el expresidente Sebastián Piñera justamente hizo una rebaja, un alza de impuestos para poder ir en ayuda a las familias damnificadas. Eso es lo que señalan algunos parlamentarios de oposición no se podría dar en el caso de que la invariabilidad tributaria esté en el Plan de Reconstrucción Nacional, que recordemos, tiene, según los años, diferentes montos. 10 años, montos entre 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, luego los 15 años de 100 millones de dólares a 350 millones de dólares y posteriormente, para tener una invariabilidad de 20 años, se requiere una inversión de 350 millones de dólares, todo también con esta prima de un 1,5%, pero claramente es un argumento que, dicen desde la oposición, genera un amarre a lo que son las modificaciones o reformas tributarias que puedan suceder, por ejemplo, en el caso de las emergencias. Ahora, ese argumento, lo cierto, lo refuta el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque dice que la invariabilidad se va a dar en el caso de las inversiones o las empresas que hagan estas inversiones en el periodo que pueda durar esta reforma tributaria, o por lo menos como están hoy día los impuestos con el Plan de Reconstrucción Nacional. Decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que posteriormente otro Congreso, es decir, en 3, 4 años pero más... Por mientras los 20 años te quedan igual. Exactamente, los 20 años quedan igual para las empresas que invirtieron. Claro. Finalmente, no hace una invariabilidad respecto de una reforma tributaria. Una reforma tributaria podría darse también en el próximo periodo legislativo y eso efectivamente...
puede darse, obviamente, democráticamente. Lo que va a pasar es que si se hace una nueva reforma tributaria, no pueden modificarse las reglas del juego, finalmente, que se establecieron con el plan de reconstrucción para las empresas que invirtieron estos montos y se acogieron a esta invariabilidad. Eso finalmente es lo que dice el ministro Jorge Quirós, sería constitucional, ahí poniendo también los dos argumentos que presentan de lado y lado de oposición y de oficialismo. Lo que tiene que ver también con las resoluciones de calificación ambiental, ahí el argumento de la oposición justamente es que no se puede dar una indemnización por parte del Estado, por impuestos generales, a grandes empresas también que están haciendo inversiones en materia medioambiental, que están generando también inversiones. Y ahí lo que postula La Moneda, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, es que en muchos casos sucede que una empresa que está invirtiendo en nuestro país tiene una resolución de calificación ambiental favorable. ¿Qué pasa? Que después empresas de lobby, decía el ministro de Hacienda Jorge Quirós, o organizaciones medioambientales impugnan esto, lo llevan a los tribunales ambientales y los tribunales ambientales juegan en contra de las empresas. Eso, decía el ministro de Hacienda, sucede aproximadamente en el 2% de los casos. Y la indemnización o restitución de los fondos entonces iría para ese 2% de empresas cuyas resoluciones de calificación ambiental finalmente son revocadas. Ya, la Corte Suprema tuvo reparo frente a ese articulado. Por lo tanto, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con el Tribunal Constitucional. Bueno, y las dudas también, Mati, las tuvieron los senadores y diputados de oposición justamente que presentaron estos requerimientos y hoy se pronunciaron. Claro, pero una cosa independiente como el Poder Judicial, la Corte Efectivamente, Suprema, la Corte Suprema tiene un peso súper grande también en esta materia. Entonces fue algo que también se discutió cuando esto pasó por la Comisión de Medio Ambiente. Así que vamos a pasar a revisar también qué dijeron hoy día, Mati, los parlamentarios respecto de la admisibilidad de estos 3 requerimientos. Presentamos principalmente impugnando una serie de normas que afectan el funcionamiento de medioambiental. Confiamos en los argumentos, dimos la discusión en comisión, en sala. Aquí hay una serie de normas que afectan el funcionamiento adecuado del Estado en materia de resolución de calificación ambiental, principalmente estableciendo un seguro por parte del Estado, teniendo que indemnizar aquellas resoluciones que se revoquen. Vamos a entregar todos los argumentos, vamos a exponer ante el Tribunal Constitucional y esperamos que se acoja y se declare inconstitucional esta norma. El Tribunal Constitucional acogió a trámite los 3 requerimientos que presentamos en contra de la mega reforma de la dupla Kast-Quirós. Es una buena señal de trabajo coordinado y colaborativo desde la oposición. Estamos haciendo todo lo posible para evitar los efectos perniciosos que esta reforma va a tener tanto en el bolsillo de la familia trabajadora chilena como en el medio ambiente. Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda hacer un juicio jurídico y evitar todos los problemas técnicos que tiene esta reforma, especialmente aquellos que atentan en contra de la Constitución. Ya, pero ¿qué va a pasar ahora? Como decía efectivamente el diputado Jaime Baza, esto se va a revisar por el Tribunal Constitucional. Aquí también hay que esperar y respetar, dicen todos los parlamentarios, el pronunciamiento finalmente del Tribunal Constitucional, que se podría conocer la próxima semana. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Recordemos que el Tribunal Constitucional está compuesto por un pleno de 10 ministros. Si es que, por ejemplo, se da un empate en donde 5 ministros voten a favor de la inconstitucionalidad y 5 voten en contra de esa inconstitucionalidad, será la presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, quien tenga el voto dirimente. Si es que la presidenta del Tribunal Constitucional, en ese empate, poniéndonos en ese escenario, por ejemplo, vota por la inconstitucionalidad, finalmente estas normas o los requerimientos que se vayan revisando por parte del Pleno del Tribunal Constitucional se va a declarar entonces inconstitucional por este voto dirimente que va a tener la presidenta del Tribunal Constitucional. Ahora, obviamente, Mati, puede pasar que se vote por unanimidad una norma, un requerimiento. En este caso, de hecho, hoy día los requerimientos, los 13, fueron declarados admisibles por unanimidad de todos los ministros. Eso también podría ser un escenario que suceda, o bien se declaren inconstitucionales o bien se declaren constitucionales, que eso justamente es lo que está buscando el oficialismo. ¿Por qué? Porque también estas normas, Mati, que se impugnaron desde la oposición, son las normas que conforman el corazón de la reforma tributaria. Estamos hablando de las materias medioambientales y también, obviamente, de la invariabilidad tributaria, que fue arduamente discutida también en el Congreso porque tenía relación y era directamente vinculante con
con lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%. Entonces también sería una derrota para el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que dos de las normas más importantes sean impugnadas y declaradas inconstitucionales, porque ahí, en ese momento, cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de declararlas inconstitucionales, lo cierto es que el gobierno no tiene nada más que hacer, el último pronunciamiento lo tiene el Tribunal Constitucional y queda entonces el Plan de Reconstrucción Nacional publicado sin estas normas que podrían ser declaradas inconstitucionales. Ahí a modo también de contexto. Vamos a pasar a revisar entonces cómo se tomaron en el oficialismo esta declaración hoy día, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de los requerimientos. Nosotros lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional falle lo más pronto posible. La verdad que nos habría gustado, ¿no es cierto?, que en materia de admisibilidad se hubieran mirado algunas cosas, pero mire, aquí lo que importa es que el tribunal actúe con autonomía, que falle lo más pronto posible y lo más importante, que falle en derecho para la tranquilidad de los chilenas y chilenos. Nuestra expectativa es que evidentemente todas las normas que se aprobaron en el Congreso terminen siendo ley. Ahora, respetamos la autonomía del Tribunal Constitucional y, le insisto, yo esperaría que fallen en derecho y que fallen lo más pronto posible. Que el Tribunal Constitucional haya declarado admisible estos requerimientos forma parte del normal funcionamiento de nuestras instituciones. Ahora corresponde que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo del asunto con independencia y apego a la Constitución. Como oficialismo estamos tranquilos porque creemos que esta reforma se ajusta plenamente al orden constitucional y permitirá avanzar en más crecimiento, inversión, empleo. Llamamos a la oposición a colaborar con Chile, no a ponerle zancadilla. Bueno, la oposición también va a jugar un rol relevante, no solamente lo que va a ser la discusión, los alegatos por parte de sus abogados el próximo jueves en el Tribunal Constitucional, sino también, Mati, la votación de los vetos supresivos que ayer pasaron por la Comisión de Hacienda, se aprobaron, todavía falta la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, en el Senado y, por supuesto, entonces ya cuando los vetos se voten y también tengamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y una resolución, ahí recién esta ley de reconstrucción nacional va a poder ser publicada. Así que a lo menos, Mati, nos queda una semana todavía teniendo como tema esta reforma, el plan de reconstrucción. De todas maneras fue un tiempo récord. Sí. Bien, Colomba, muchísimas gracias. Seguimos atentos entonces a todos esos movimientos. Nos vamos juntas a la pausa a esta hora de la tarde y ya estamos de regreso. Nos vamos con esta imagen de Concepción, capital del Biobío. Estamos de regreso y volvemos con lo que fue ayer la pelea en los pasillos del Congreso entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillay por el tema de los indultos que se ha instalado con fuerza en el debate público. Juan Cristóbal Cható ha reportado este tema y nos va a contar todos los detalles del tema de fondo y también de este encontrón en los pasillos del Senado. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante las últimas semanas el tema de los indultos a funcionarios estatales, en particular de las policías y de las Fuerzas Armadas, que hayan sido condenados por su actuar en el estallido social, es un tema que han estado impulsando cada vez más parlamentarios oficialistas en el Congreso y que tienen una situación un poco incómoda, se podría decir, al Ejecutivo, ya que han sido de una línea prácticamente respecto a este tema, apuntando a que esto se va a revisar caso a caso. Hay dos iniciativas en particular que han surgido en el Congreso Nacional durante las últimas semanas y durante los últimos días, en particular respecto a esta situación. Por un lado, una carta firmada por 60 diputados y diputadas oficialistas, quienes le solicitan al gobierno que evalúe con celeridad, con mayor rapidez, las solicitudes individuales de indultos que están sobre la mesa del presidente de la República y del ministro de Justicia. Y por el otro lado, y quizás uno que ha causado más polémica durante los últimos días, es la composición de la bancada por el indulto general. Esto es un grupo de senadores de distintos partidos del oficialismo y partidos afines al gobierno, quienes están impulsando una ley para, valga la redundancia, impulsar un indulto general de todos los funcionarios, ya sea de las policías o de las Fuerzas Armadas, que estén condenados por delitos que podrían haber cometido en su actuar durante el estallido social. De hecho, esto marcó la agenda prácticamente durante el día de ayer en el Congreso, ya que cuando se presentó oficialmente esta bancada hubo una acalorada discusión entre la senadora Fabiola Campillay y la senadora Camila Flores, esta última una de las integrantes de la bancada,
debido principalmente a una situación que se dio debido a que Fabiola Campillay precisamente fue una víctima de la violencia del Estado durante el estallido social y la persona que la dejó sin visión y que impactó con una bomba lacrimógena derechamente su rostro en tiempos del estallido social, dejándola sin vista, es una de las personas que estos parlamentarios buscan precisamente que se le dé el indulto. Hablamos del ex carabinero Patricio Maturana. Es por esta situación que incluso desde la mesa del Senado tuvieron que emitir un comunicado reprochando precisamente esta discusión, apuntando a que más allá de que haya opiniones disímiles en esta situación, esto se debería dar con un debate democrático y más civilizado, que es lo que vimos durante el día de ayer, que se dijeron prácticamente de todo entre ambas senadoras. Esta situación, por supuesto, ya lo decíamos, es algo que el gobierno está siguiendo desde cerca, no esta discusión, sino derechamente el tema de los indultos en general, debido a que es, además de esta ley que busca un indulto general, en el caso de los indultos caso por caso, es una facultad exclusiva del presidente de la República. Nosotros durante esta mañana pudimos conversar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien dijo que no hay mayor novedad respecto a este caso a caso y se refirió también a esta iniciativa de los senadores oficialistas y de partidos afines al gobierno de impulsar un indulto general. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Mire, la respuesta ha sido la misma siempre. El presidente de la República tiene una facultad otorgada por la Constitución que cada ciudadano a través del ejercicio del derecho de petición puede efectuar, que solicitar indultos particulares, y nosotros lo que hacemos es analizar cada uno de ellos, recabar antecedentes y luego, ¿no es cierto?, dictar una resolución fundada, y hemos estado con distintas solicitudes trabajando de esa manera. ¿Alguna novedad respecto a esa evaluación? Ninguna. ¿Qué le parece esta solicitud de un indulto general? ¿Es algo que el gobierno comparte o que van a evaluar? Mire, son derechos que tienen los parlamentarios a presentar los proyectos de ley o resoluciones de acuerdo, así que no hay ninguna cosa especial en ello. Ahora, esta situación no es una que sea apoyada de forma transversal, se podría decir, dentro del propio oficialismo, ya que hay quienes han cuestionado, en particular desde lo que se conoce como Chile Vamos, es decir, partidos como Evópoli, RN y la UDI, han cuestionado el hecho de que haya partidos de gobierno, en particular el Partido Republicano o partidos afines, como el Partido Nacional Libertario, que estén empujando, toreando, derechamente se ha dicho, al gobierno respecto a este tipo de situaciones y que deberían concentrar sus esfuerzos más bien en la agenda del gobierno como tal. Vamos a escuchar precisamente declaraciones en ese sentido y otras palabras también que ha dejado toda esta situación en el Congreso Nacional. Yo en lo personal le hago un llamado al oficialismo, a los partidos oficialistas, a no torear al presidente de la República. El presidente de la República encontrará el momento cuando tome la decisión. Él tiene un compromiso personal de hacer ejercicio eventualmente de lo que llamamos el indulto particular. Nosotros del Parlamento, reforma al 150D, al presidente dejémoslo trabajar tranquilo, que tiene muchas cosas. ¿Con torear se refiere al indulto general que ha presentado el Partido Nacional Libertario? Yo me refiero a cualquier acción desde el Parlamento que busque presionar al presidente de la República a hacer uso de una atribución personal. Yo esperaría que los diputados y los senadores hagan bancadas por algo que realmente le importe más a la ciudadanía y solucione problemas. El indulto es una herramienta que está, que el gobierno no la quiere tocar, se la quiere entregar al Parlamento, y que si hay algún indulto que se tenga que revisar, yo creo que tiene que ser caso a caso. No digo que estoy en contra del indulto ni que estoy a favor, sino que cada caso merecerá su investigación. Lo importante es que siempre detrás de cualquier persona que esté juzgada o esté en cumplimiento de alguna pena, detrás de eso exista, ¿no es cierto?, justicia. Ahora, más allá de incomodar precisamente al gobierno toda esta situación o de ponerlo al menos en una situación compleja, los invito a que pasemos a aterrizar esta situación a las cifras, ya que durante el estallido social, según un informe emanado por el Ministerio Público hace cerca de un año, se investigaron más de 11.000 causas por delitos como apremios ilegítimos con resultados de lesiones de distinta gravedad, dentro de las cuales cerca de 220 resultaron nada más en condenas, ya que en la gran mayoría se tomó la decisión de no perseverar en la investigación, principalmente por el alto nivel de dificultad que tiene para el Ministerio Público poder investigar situaciones como, por ejemplo, disparos injustificados de perdigones durante manifestaciones, debido a que son situaciones difusas, que van cambiando constantemente y de las cuales no hay mayor registro
registro, más allá, por supuesto, de algunas cámaras corporales de los funcionarios policiales. Es por eso que ha sido muy complejo investigar esta situación. Sin embargo, como lo decíamos, hay cerca de 220 casos en los que sí resultaron en condena, muchos de los cuales incluso fueron ratificados en Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y es ahí donde ponen el foco los parlamentarios que buscan estos indultos, en particular este grupo de parlamentarios oficialistas y de partidos afines al gobierno que buscan este indulto general a través de una pieza de legislación. Y lo cierto es que de esos cerca de 220 funcionarios que han sido condenados por los hechos ocurridos en ese tiempo, solo cerca de 14 o 15 están cumpliendo actualmente penas privativas de libertad, es decir, que están en la cárcel por los hechos que habrían ocurrido durante el estallido social. En particular, recordemos, estamos hablando del trabajo tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, en muchos casos de los cuales, como lo comentábamos, se cometieron delitos, así al menos lo ha establecido la justicia. Ya lo decíamos entonces, son cerca de 14 o 15, no hay un número oficial, pero el número que maneja la bancada por el indulto general es entre 13 y 14, los que están privados de libertad, y ahí debería estar la prioridad. Sin embargo, también han afirmado que lo que ellos buscan es que se pueda hacer un indulto general a todas las personas que fueron condenadas por este tipo de situaciones, y también, tanto desde esta bancada del Senado como en la carta de la Cámara de Diputados, o de los diputados, perdón, oficialistas o de partidos afines, llaman también a dar cierre a las causas que siguen abiertas, que por cierto son las mínimas. Bien, muchas gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Y seguimos avanzando en los temas, apuntando a negocios que generan dudas importantes sobre su legalidad. La Cámara Nacional de Comercio y el Servicio de Impuestos Internos lanzaron Sin Fachadas. ¿De qué se trata este plan? Natalia Muñoz nos va a contar. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, se lanzó esta plataforma de la mano de la Cámara Nacional de Comercio junto con el Servicio de Impuestos Internos para que los mismos vecinos, las personas, puedan hacer sus denuncias de forma 100% anónima con respecto a los negocios o a los comercios que tengan la percepción o la sospecha de que estén funcionando como fachadas del comercio ilícito. Y esto es muy importante porque va de la mano justamente con una encuesta que realizó la Cámara Nacional de Comercio con respecto al Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad, que revelaba datos muy importantes al respecto. De hecho, según los encuestados, 7 de cada 10 personas decían de que tenían esta percepción o sospecha de que han aumentado durante el último tiempo estos negocios que estarían funcionando como una fachada y que también estaría poniendo en riesgo la seguridad. Hablamos principalmente de negocios como, según lo que comentaban los mismos encuestados, que tenían una mayor sospecha por barberías, centros de estética, también negocios como los que han crecido durante los últimos años, que son los llamados comúnmente como los malls chinos, y también ópticas en el centro de Santiago, que estarían con esta mayor sospecha. Se suman también los negocios que venden artículos de tecnología, donde según lo que comentaba también este sondeo y las mismas personas les causaba sospecha, como por ejemplo que barberías o servicios de estética, negocios relacionados justamente por ejemplo a la estética, estén funcionando a deshoras. Decían algunos de que estarían funcionando hasta la noche en horarios donde no se brindarían este tipo de servicios. Es muy importante también tanto para la seguridad de las personas, pero ahí también es importante la evasión con respecto a los impuestos que se estaría generando, y es por eso de que entra también esta fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, donde tienen que hacer este balance y esta tarea, si es que comúnmente lo llamamos con respecto a la caja, cuánto se estaría entrando y si es que tienen esta gran cantidad de afluencia o esta afluencia de público que se estaría demostrando con respecto a sus ingresos. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto durante la jornada en voz del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio. También tenemos la voz del Servicio de Impuestos Internos.
que hace la Cámara Nacional de Comercio a través de este tipo de iniciativas, no solamente fortalecer el trabajo público o privado, sino que también respaldar a ese comercio formal, a ese comercio que cumple con todas las normas, pero también de alguna forma llegar a piso con fantasmas que muchas veces se han tenido en conversaciones como son este tipo de comercios que generan mucha sospecha respecto a su funcionamiento. Algunas de las cifras interesantes de conversar el día de hoy, 7 de cada 10 encuestados dice haber visto o cree haber visto este tipo de establecimientos que funcionan de forma distinta a lo que funciona el comercio establecido. Esta iniciativa nos va a permitir reunir los antecedentes necesarios para poder focalizar, para poder dirigir las acciones de control en terreno, para poder investigar los negocios que están atrás de estos negocios de fachada y poder entonces actuar con todo el rigor de la ley que permiten las facultades que tiene el servicio actualmente. Este es un canal de denuncia bastante simple, sencillo, directo, anónimo, que en 3 pasos permite entregar antecedentes y de esa manera aportar directamente a influir en que tengamos una mayor eficacia en el combate del comercio ilícito. Así es, ahí escuchábamos entonces la preocupación también que existe o la sospecha por estos tipos de comercios o negocios que podrían estar funcionando como una fachada. Si nos vamos al detalle también de los datos que entrega la Cámara Nacional de Comercio, según la misma percepción también de las personas, de hecho, los rubros que generan un mayor nivel de sospecha, en primer lugar, están las barberías, peluquerías y centros de estética que registran, de hecho, el 72% de las menciones. Le siguen también las tiendas de importación o los conocidos malls chinos y luego las tiendas de restaurantes y locales de comida rápida, luego con las tiendas de reparación de celulares o también que venden tecnología, que son los que estarían causando una mayor sospecha. Como les comentaba, esto es muy importante para que también se puedan realizar las fiscalizaciones, tanto para prevenir el comercio ilegal y los riesgos también en la seguridad en los barrios, pero para que puedan ingresar estos montos o esta recaudación en base a impuestos que, según lo que comentaba el Servicio de Impuestos Internos, tienen muy en la mira con este tipo de negocios, y es por eso que se va a realizar de una forma más exhaustiva estas diferentes investigaciones o fiscalizaciones. Durante el lanzamiento también de esta plataforma participaron los alcaldes de las comunas más afectadas, que comentaban de que ellos están realizando también un sondeo o una fiscalización en los barrios críticos. Por ejemplo, comentaban desde la comuna de Santiago, el alcalde Mario Desbordes, de que durante los últimos años han visto un aumento o una proliferación de ópticas en la calle MacIver, donde ahí van a poner ojo en las fiscalizaciones. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los alcaldes. La gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando compra algo que está realmente cumpliendo las expectativas en términos de calidad, de marca, de origen, etcétera, que no está comprando elementos que pueden tener, por ejemplo, piezas o partes contaminantes o peligrosas, etcétera. Solo en el barrio Meix calculábamos una evasión anual de $200 millones. En la comuna de Santiago podríamos llegar tranquilamente el año pasado, porque esto ha disminuido mucho en Meix, del orden de los 500, 600 millones de dólares o más. Y eso evidentemente significa 1 o 2 hospitales que no se construyen por falta de recursos al año. Nosotros recibimos frecuentemente un trabajo, y en el trabajo conjunto que realizamos con el Servicio de Impuestos Internos nos van señalando a aquellas personas que van iniciando actividades, sin embargo ellos no tienen permiso municipal, y así también lo hacemos viceversa, personas que tienen el permiso municipal y no han encontrado el inicio de actividades. Eso nos permite también ir fiscalizando en conjunto. Nosotros también reconocemos algunos lugares que eventualmente pueden estar siendo usados de fachada, y que nosotros creemos que también es importante que la ciudadanía nos vaya insumando respecto a esto, que podamos tener esta información de manera ordenada, de manera también que las instituciones públicas puedan actuar de manera mucho más eficaz.
Preocupación entonces que trasciende al ámbito de la seguridad y también con respecto a poder recaudar también por parte del Servicio de Impuestos Internos una posible evasión de impuestos. Esto es muy importante también según lo que comentaban las mismas personas en el sondeo, ya que 96% decía de que es muy importante de que se entregue la boleta o la factura para que así también el consumidor pueda tener también un resguardo con respecto a las compras que se realizan en el comercio formal. Ojo también que esta plataforma ya está disponible a través del sitio de la Cámara Nacional de Comercio y donde no solamente se pueden denunciar estos negocios que podrían estar actuando o operando como fachadas, sino también negocios que estarían vendiendo diferentes productos de carácter ilegal o productos falsificados para que las personas puedan hacer sus denuncias 100% anónimas. Bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz con la información. 6 de la tarde con 36 minutos, hacemos un alto con esta imagen de Viña del Mar, cuando hay 14 grados en la ciudad Jardín y tenemos esta imagen de la puesta de sol. Al regreso revisamos otras informaciones, noticias económicas y más. Y hasta ahora les contamos en el plano económico que un récord al alza registró la jornada de hoy el precio del cobre, que llegó a los $6.56 la libra, alcanzando este máximo histórico donde las proyecciones a largo plazo son bastante positivas. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer más detalles de esta cifra histórica. Hola Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una buena noticia sin duda para la economía del país y que se suma también al positivo IMASEC que vimos a principios de esta semana, y es que esta jornada hubo buenas noticias por el lado del precio del cobre, que anotó un nuevo máximo histórico. Se sitúa en $5,56 la libra el metal rojo, entonces en lo que viene siendo una racha alcista también que ha mostrado el cobre durante el último tiempo, más allá de este dato puntual y este nuevo máximo histórico, entonces, como decíamos. Escuchemos lo que decía el ministro de Minería y también lo que decían desde Cochilco por este nuevo récord. Los precios récord que el cobre ha conseguido esta semana son una gran noticia para Chile. No solo fortalecen nuestras arcas fiscales, sino que inyectan recursos vitales para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo que las familias chilenas necesitan. Pero estos precios récord nos exigen estar a la altura. Debemos destrabar la burocracia, simplificar los procesos y dar certezas a los inversionistas. La oportunidad está sobre la mesa y tenemos que aprovecharla con más dinamismo y competitividad para mantener el liderazgo de nuestra minería. Esto se debió principalmente a la prohibición que impuso el gobierno de la República Democrática del Congo de exportar concentrados de cobre. Si a esto le sumamos además las restricciones que hemos visto en los inventarios en Londres y Shanghái versus la acumulación de inventarios en Estados Unidos, vemos que el impulso alcista es algo que se está manteniendo. Claro, una variable importante entonces, como sabemos, para la economía del país, porque cuando sube el precio del cobre eso quiere decir que también permite también una mayor llegada de ingresos al país con los beneficios que eso tiene para el funcionamiento de la economía nacional. Ahora, ¿cuáles son los factores puntuales que explicaron esta subida particular? Más allá de que hay factores estructurales, por supuesto, que también están mostrando y están explicando la tendencia que hemos visto en los últimos meses. Pero para esta alza puntual, los temas principales que incidieron y que mencionan los analistas tienen que ver, por un lado, con la incertidumbre en torno a los aranceles de Estados Unidos y qué puede ocurrir hacia adelante, algo que ha hecho que algunos países finalmente aumenten la demanda por el metal rojo antes por temor a que pueda quedar sujeto entonces a una tarifa hacia adelante con los cambios que se generan, y por lo mismo entonces esa mayor demanda está incidiendo en el mayor precio del cobre que vemos. Por otro lado, dicen también hay otros factores que explican, por ejemplo, el anuncio que hizo Codelco de la detención y la suspensión de las faenas en Andes Norte del Teniente, que finalmente hace proyectar que podría haber una menor producción, y eso genera presiones entonces que impulsan al alza el precio del metal rojo. Escuchemos el análisis que hacía Juan Carlos Guajardo de Plus Mining por el tema. Por la decisión que va a adoptar el gobierno de Estados Unidos sobre los aranceles al cobre.
Hemos visto que el mercado espera que la decisión se adopte pronto o se anuncie pronto. El anuncio de Codelco de la suspensión indefinida del proyecto Andes Norte en el Teniente. Eso también ha aumentado las preocupaciones de la disponibilidad de cobre en el futuro. Hay expectativas de un acuerdo en el conflicto entre Irán y Estados Unidos y un debilitamiento del dólar, que siempre es positivo para las materias primas. Claro, ahora, más allá del aumento puntual, también sabemos que hay factores estructurales que explican esta tendencia al alza que está mostrando el precio del cobre. Y mucho de eso tiene que ver con las proyecciones de demanda al alza, con el auge que está teniendo la inteligencia artificial y que sabemos utiliza de este metal para su elaboración, finalmente para su funcionamiento y el procesamiento de distintos componentes que son necesarios para hacer factible entonces su uso. Y también, por otro lado, el auge que estamos viendo en la electromovilidad y las energías renovables, que también son intensivas entonces en el uso de cobre. Una demanda que va al alza por un lado y también una menor oferta y proyecciones de menor oferta por las presiones que estamos viendo por factores estructurales como las leyes del mineral, que quiere decir la cantidad de mineral disponible para extracción y que afectan los niveles de producción, pero también por detención en algunas faenas particulares que hacen entonces esperar y tener menores expectativas de producción hacia adelante, lo que al combinar ambos factores, una mayor demanda por cobre, pero que se espere una menor producción, eso entonces genera presiones sobre los niveles del precio. Escuchemos el análisis también por este tema. La demanda continúa creciendo impulsada por la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos, la electrificación y la transición energética. Hoy el cobre ya no depende únicamente de China, también existen nuevas fuentes de demanda que están cambiando el mercado. Al mismo tiempo, la oferta sigue siendo limitada. Desarrollar nuevas faenas mineras toma muchos años y la producción no ha logrado crecer al ritmo del consumo, generando un déficit estructural. Para Chile, un cobre más alto favorece las exportaciones y la recaudación fiscal y normalmente fortalece al peso chileno, presionando el dólar a la baja y también aliviando presiones inflacionarias. Sin embargo, tras una subida tan rápida, también podrían producirse correcciones de corto plazo y mucha mayor volatilidad. Por tanto, debemos ver si estos precios se logran sostener en el corto plazo para poder ya proyectar el largo plazo. Proyecciones auspiciosas entonces que se tienen para el precio del cobre hacia adelante y como sabemos, de hecho la Comisión Chilena del Cobre ya ajustó al alza las proyecciones para el precio promedio de este año a $5,55 la libra y también hizo ajustes al alza para el año 2027. Se supone entonces que el próximo lunes vamos a tener nuevas actualizaciones por parte de Cochilco para la proyección de los precios del cobre, pero como decíamos entonces por estos factores estructurales, este auge de la inteligencia artificial, mayor electromovilidad, energías renovables y también las expectativas de mayores presiones sobre la producción a nivel mundial hacia adelante, todo eso entonces hace prever a los analistas que esta tendencia alcista debería continuar hacia adelante. Muy bien, muchas gracias Pilar Gutiérrez, una información económica positiva, al menos para nuestro país. El Servicio Jesuita a Migrantes presentó la 7ª versión del anuario estadístico donde realizaron un informe sobre movilidad humana en nuestro país. Sebastián Riz nos va a contar los detalles de este informe. Hola Sebastián. Buenas tardes, Mati. Claro, durante esta mañana, con presencia de varios expertos y también de la ex candidata presidencial Evelyn Matei, el Servicio Jesuita a Migrantes presentó el 7º anuario de movilidad humana que busca representar el movimiento de la población migrante en nuestro país, cuántos son, cómo se han movido, cuáles son sus principales afectaciones y también cuáles son sus principales exigencias. Todo esto lo hace con datos de distintas instituciones, por ejemplo, el Servicio Nacional de Migraciones, también del censo emitido hace poco años atrás. Bueno, todos estos datos los agrupan y entregan entonces este anuario en su 7ª versión, en donde el principal hallazgo es que hay una especie de moderación, una especie de estabilización, en donde se desaceleró el ingreso de migrantes a nuestro país. Recordemos que fue el año 2014, un año clave en esta materia, porque fue el primer año en donde se superó el ingreso de personas migrantes a nuestro país, superó el ingreso de personas que salían de Chile. Bueno, desde el año 2014 hasta el
al año 2022, 2023, todos los años aumentaba el número de migrantes y superaba justamente el ingreso, la salida de personas de Chile. Bueno, eso sigue igual, pero hay una especie de estabilización en donde ya el número de migrantes no es tan grande como si se veía tal vez en años como el año 2017, 2018, hasta el año 2023. Pero si nos vamos a números, por ejemplo, desde el 2014, que pasamos de 700.000 inmigrantes en su ingreso, hasta el año 2024, en donde ya hay más de 1,5 millones de personas migrantes en nuestro país. Es también bastante difícil medir aquello porque también se necesitan datos de distintas instituciones. La gran mayoría los tiene, por ejemplo, el Servicio Nacional de Migraciones. Pero, por ejemplo, también hay una proyección en este estudio, en donde se muestra que más de 100.000 ingresos en 2024, se proyectan que ingresaron en 2024, ya para el año 2030 esa cifra va a bajar a 75.000 ingresos. Es por eso que se habla de una especie de estabilización de los ingresos de las personas migrantes. ¿Y qué es lo que llama ahora el Servicio Jesuita a Migrantes? Es que esto ya no es un evento coyuntural, sino que es un evento estructural, y las medidas de políticas públicas tienen que ir en esa línea, en poder solucionar e incluir a las personas, a los migrantes que ya están en nuestro país, que viven en nuestro país, estudian, se asisten en centros asistenciales y también se jubilan en Chile. Eso hay que, y las políticas públicas tienen que ir en esa línea, en poder incluirlos en una especie de cohesión social. Pero también hay bastante preocupación porque hay todavía brechas sociales en todos estos ámbitos que te mencionaba, en el tema de la vivienda, en el tema de la salud, pero también en el tema laboral, en donde hay cerca de más de 300.000 inmigrantes que se encuentran en contexto de informalidad. Así que te invito a que escuchemos primero que todo las declaraciones de la presidenta, de la directora del Servicio Jesuita Migrantes respecto justamente a este último tema. Los datos muestran que si bien el ingreso irregular o por paso no habilitado no resuelve y no tiene un correlato en la informalidad ha ido subiendo, y eso quiere decir que los procesos de integración a la sociedad de manera formal estamos al debe. Claro, entonces ahí escuchábamos en voz de la directora del Servicio Jesuita Migrantes una de las principales preocupaciones y que se encontró y que se halló respecto a este séptimo anuario que publicó el Servicio Jesuita Migrantes, que, como te comentaba, tuvo la presencia y la discusión en un panel de varios expertos, varios académicos y también de la expresidenta Evelyn Matei, que vamos a escuchar más adelante, en donde lanzó duras críticas. Pero en respecto a la informalidad también hay bastante preocupación porque hay brechas entre género, pero también te hablaba a otros tópicos. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Ha preocupado que hay campamentos en donde viven solamente personas migrantes y se ha vuelto una costumbre que se creen campamentos en donde viven estas personas migrantes. Con datos de hecho de Techo Chile fue que se construyó este estudio, y también hay preocupación respecto a ese tema. Te invito a que escuchemos también las declaraciones de los otros expertos que tuvieron también en este panel durante esta mañana. La palabra que más relevante como plan de acción es poder combatir la informalidad y poder combatir la delincuencia financiera para lograr efectivamente un ámbito de inclusión. Nuestro esfuerzo en ese sentido es poder cooperar con políticas públicas que propicien que el segmento destruido por malas políticas públicas. Todo eso requiere información. Y nuestro esfuerzo, por lo tanto, está concreto en ya sistemáticamente en poder correr la frontera. Lo central, creo yo, de la explosión migratoria que se produce, como bien lo mostraban los datos acá, en el 2017, es que produce una desestructuración total, ¿no? Y es ahí donde la institucionalidad no sirve, ¿no? Eso es lo que en tipos de formulaciones como más sociológicas o más técnicas se llama una transición crítica, cuando se produce un cambio radical. Y eso hizo que la percepción de la inmigración, ¿no?, en términos generales, fuese tremendamente ambigua, tremendamente dual. Claro, y entonces escuchábamos parte de las reacciones que dejaron también los expertos una vez terminado la presentación de este séptimo anuario del Servicio Jesuita a Migrantes. Pero te comentaba que también contó con la presencia de la ex candidata presidencial, Evelyn Matei, que lanzó duras críticas, por ejemplo, a la promesa de José Antonio Kast de expulsar a 300.000 inmigrantes una vez que asumiera la presidencia, una vez que llegara al Palacio de la Moneda, que después calificó como una metáfora esa expresión, esa promesa de campaña, que también generó hartas
reacciones y controversia en su minuto. Bueno, la ex candidata, mejor dicho, y bien digo, criticó justamente esa promesa y lo que genera en la percepción de las personas sobre la población migrante. Ella ratificó que hay que expulsar a las personas migrantes que cometan delito o que ingresen por pasos no habilitados, porque eso también genera una contaminación de la percepción de la ciudadanía con la otra población migrante que no ha cometido delito y que ha ingresado de forma regular. Te invito a que escuchemos también esas declaraciones. La única forma de lograr que una integración buena es que de verdad a los que vinieron a delinquir los expulsemos lo más rápidamente posible. Obviamente que para los políticos que están en campaña esto es miel sobre hojuelas. Es cosa de ser súper radical y decir los vamos a echar a todos y te ganas cualquier cantidad de votos, porque eso es lo que quiere gran parte de la población. Ahora, eso finalmente es de una irresponsabilidad, porque lo que tú estás creando ahí es una animadversión. Claro, y entonces escuchamos las declaraciones de la ex candidata presidencial Evelyn Matei y estas duras críticas que evidentemente no nombra al presidente José Antonio Kast, pero evidentemente queda al descubierto que fue y tal vez se haga referencia justamente a esta promesa campaña de expulsar a 300.000 inmigrantes. Todo esto en el contexto de la presentación de este séptimo anuario del Servicio Jesuita Migrantes, que busca establecer la movilidad de toda la población migrante que ingresa a nuestro país y que como principal hallazgo está justamente aquello, que esto ya no es un tema coyuntural, que sino es un tema estructural y que las políticas públicas tienen que ir enfocadas en eso, en mejorar la inclusión y la cohesión social entre los chilenos, las y los chilenos, con toda esta población migrante que ya está en nuestro país, que como mencionaba antes, estudia, trabaja, vive y también se jubila en Chile. Todo esto es la principal conclusión que llevó al Servicio Jesuita Migrantes, así que estaremos atentos respecto a las distintas reacciones. También todo esto en un contexto de la reapertura del trabajo consular entre Chile y Venezuela, un país que sigue liderando el top de las personas de nacionalidad que llegan a nuestro país. Mati. Bien, muchísimas gracias, Sebastián, con este informe sobre la migración, que también es uno de los temas centrales de preocupación en el país. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos en esta edición de Hoy es Noticia. Que tenga una muy buena tarde.